Hola, una vez más, muchísimas gracias por estar acá y gracias por tu fidelidad con este canal. Cuando uno cumple años, y mi esposa odia esto, uno dice, un niño cumplió un año. Uno dice, cumplió su primer año, tiene un añito, pero realmente ya pasó el año y el día siguiente tiene un año más un día, o sea, está viviendo realmente el segundo año. O sea, cuando tú dices, tienes 30 años, realmente tienes 30 años terminados y estás empezando, estás viviendo el número 31. Algo parecido pasa cuando tenemos una promoción, cuando cambiamos de empresa, cuando nos dan una asignación internacional, ¿verdad? Tenemos una celebración, oye, nos dieron el trabajo, recibimos la carta, qué bien. Es como un matrimonio, ¿verdad? Hay una boda, hay una fiesta, una luna de miel. Inmediatamente que empiezas a trabajar, llega el matrimonio, llega la responsabilidad, es tiempo de mostrar tu trabajo, de dar resultados. Sabemos todos que se necesita una curva de aprendizaje, pero a menos que seas un primer nivel, si tú eres un líder experimentado, aunque todo el mundo entiende que debe haber una curva de aprendizaje, nadie espera por ella. Todo el mundo quiere que dé resultados desde el primer día. Imagínate una empresa que tú seas el nuevo CEO o el nuevo gerente comercial o financiero y te digan, bueno, nos ha ido mal, nos fue muy mal en las ventas del 2022, pero estamos empezando mayo. Bueno, aprende estos 8 meses para que en el año 2024 tengamos éxito. Jamás. Ya desde mañana te van a pedir resultados, te van a preguntar qué estás haciendo, qué está pasando, cómo vas a sacarnos adelante. Yo soy Eduardo Villegas, este es tu programa Coaching Expansivo hoy y el capítulo de este día se llama Los retos de tu nueva asignación. Mi gran amigo personal Jaime Viñals, que es un gran escalador guatemalteco muy conocido, quizás debería decir Chapín, ¿verdad? Con orgullo. Primero, fue el primer guatemalteco en alcanzar la cumbre del Everest. Y él hace muchas charlas, de hecho, eso fue hace como más de 20 años, y él todavía sigue escalando y sigue dando talleres, y su sabiduría acumulada en la montaña es impresionante, y es increíble el paralelismo que él te puede dar entre su experiencia como escalador y nuestro día a día. Y él decía que a partir de la primera parte de una escalada, de una subida, es fuerza física, pero luego entra en función es tu carácter el que te va a mantener, tu mentalidad. Y en los lugares más altos, cuando ya estás en la cumbre del Everest, es el oxígeno, es la capacidad de poder respirar para poder sobrevivir. Bueno, yo creo que algo parecido ocurre en el mundo corporativo. Cuando tienes un nivel inicial, la cosa es fácil, depende de tus habilidades técnicas. Pero cuando empiezas a tener cierta altura, todavía no, ese slide todavía no, porque tienes cierta altura, se necesita más bien tu carácter. Y luego lo que te sostiene es el poder respirar. Hay promociones que yo digo que son como atravesar un portal, ¿ok? Eh, Cuando lo pasas es otro mundo, ¿no? Entonces lo que te trajo hasta la entrada del portal no es lo que te va a mover después del portal. Lo que te trajo hasta esta altura no va a ser lo que te lleve más arriba. Yo recuerdo, yo fui gerente financiero para un país muy grande en Asia, para Indonesia, básicamente, un país con 248 millones de personas, con más de 1000 islas, o sea, un país de este a oeste es el tamaño de Estados Unidos, un país muy complejo de trabajar. Yo tenía una persona en mi equipo muy talentosa. Esta joven había hecho todas las áreas que me reportaban a mí. Ella había sido gerente de reporting y contabilidad, había sido gerente de planificación, había manejado las operaciones, sabía de logística, trabajó en compras, en computación, todas las áreas o casi todas las conocía a la perfección. Entonces era un candidato ideal para sustituirme. Entonces la idea era mandarla a un país más pequeño, menos complejo, para que se fogueara y luego de un par de años, cuando me tocara moverme del país, ella regresara a su país como tomando mi posición como gerente financiera. Pero entonces conseguimos un país que estaba haciendo un proyecto de una mudanza de unos almacenes y la mandamos a trabajar por allí para trabajar varios meses, creo que fueron 4 o 5 meses, para ver si había química, para ver cómo se sentía con el cambio. Yo como siempre he sido coach, aún antes de certificarme, eso fue hace unos años ya, teníamos una llamada todos los viernes, 45 minutos para saber cómo le iba, cómo se estaba adaptando al cambio, cuáles eran los nuevos retos, cómo estaba su jefe, para darle sugerencias, etcétera. Y un día, después de un mes o algo así, me dijo, yo creo que a mi jefe no le gusto. Okay. Y eso fue un poco interesante para mí. Yo digo, ¿pero por qué? Es porque no me ha dicho esto, no me habla, no estoy clara con él. Y me acuerdo que le dije, bueno, esa es la diferencia entre ser una persona técnica y una persona que ahora está liderando.
Ya ella, ahora su éxito no dependía de su conocimiento técnico. Conmigo era el conocimiento técnico porque yo conocía la parte de arriba, digamos, pero con el nuevo gerente, que era un gerente general, quería el trabajo que yo estaba haciendo. No le interesaban los detalles técnicos, sino los resultados, las estrategias. Tuvo que aprender a lidiar con un jefe difícil que el hombre realmente no le apoyaba mucho. Tenía un equipo nuevo, él era nuevo, en una cultura diferente y sin tener una clara retroalimentación. Entonces, a eso me refiero. Las habilidades que tuvo ella trabajando conmigo fueron excelentes hasta ese momento y era la base para ir al siguiente, pero para empezar allá tenía que desarrollar nuevas habilidades. Y en este slide podemos verlo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos el conocimiento técnico. El conocimiento técnico es un contribuyente individual, es la persona que llega nuevo a una empresa y aprende a hacer una tarea, comprende algo. Pero el siguiente nivel, y el nivel de supervisor, es una persona más bien que comparte el trabajo con miembros del equipo. Realmente no es que es el líder, sino que distribuye el trabajo. Quizás se toma para sí las tareas más difíciles y delega las más operacionales. ¿Ok? El tercer nivel que tenemos arriba es un nivel ya gerencial, es una persona ya que lidera más de una subárea. Por ejemplo, como les digo, era financiero, tienes tesorería, tienes contabilidad y reporting, tienes planificación, tienes logística, etcétera. Una persona de recursos humanos, de repente tienes un externo o tienes una persona para hacer las nóminas y es experto en deducciones, impuestos, bonos, etcétera. Y tienes otra persona que te ayuda con las contrataciones y otra persona que tiene que ver más con el área de quizás desarrollo de carrera, por decir algo. Entonces es diferente. Tienes que aprender a delegar más en los especialistas. Entonces, si te das cuenta, lo que quiero decir con todo esto es que el perfil cambia. Las habilidades del supervisor fueron importantes para ser gerente, pero no son suficientes. Necesita hacer algunos cambios en la manera de ver, en la manera de dirigir. Y de nuevo, esto no lo hago con una intención educativa. Esto no es un curso para decir cuál es la diferencia entre un gerente y un director. ¿Verdad? Solamente es para tratar de aclarar el punto. En el siguiente slide, el nivel directivo ya es una persona como un gerente general, porque ya tiene diversas áreas bajo su responsabilidad donde no necesariamente las conoce todas. Probablemente es fuerte en una o dos o tres de las áreas, pero hay dos o tres que no conoce y tiene que cambiar. Tiene que ser más bien un líder conciliador, integrador, que inspire el equipo, que catalice, que maneje el conflicto. Entonces las habilidades no tienen nada que ver con lo que hizo en roles anteriores. Y por último, tenemos el visionario, ¿verdad? Ya es el líder, un líder global, un CEO de una empresa transnacional, tiene una visión mucho más madura y eh, se enfoca, por ejemplo, habla de los clientes, pero realmente la persona que lidia con los clientes está 3 o 4 niveles más abajo que él, o quizás más todavía, por la complejidad de la organización, ¿verdad? Pero, de nuevo, no es una clase. Lo que estoy tratando de decir es que lo que te sirvió para llegar hoy al nivel actual puede no servirte para llegar al nuevo y es posible que tengas que desaprender. Ahora, si eso fuera poco, la complejidad de los diferentes niveles, hay otros elementos que entran en acción. Por ejemplo, en el siguiente slide podemos ver la geografía, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con la geografía? No la de tu país necesariamente, sino el tipo de rol que tienes. ¿Tienes un rol local, estatal? Es responsable, por ejemplo, acá hay empresas que tienen el este de los Estados Unidos, el Tri-State, que es Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. O quizás estás en Quito y en Ecuador eres responsable de las ventas de Guayaquil. Eso no se compara con ser el gerente que lidera Centroamérica o el gerente financiero o gerente de productos de Europa. Son diferentes roles. A eso me refiero con geografía, ¿verdad? Eso cambia los elementos. Puede ser un rol presencial que tenías y ahora dependes mucho más de lo remoto, ahora lideras a distancia, antes conocías a los clientes por nombre, los visitabas, ahora ni siquiera los conoces, sino trabajas a través de otras personas con ellos. En fin, lo hace bastante más complicado. El siguiente punto también es la cultura. Yo recuerdo mi primera expatriación fue de Venezuela al Ecuador y me acuerdo que me ofrecieron un entrenamiento cross-cultural. Yo dije, no gastemos dinero en eso. Si es Ecuador, es un país vecino, hablamos el mismo idioma. Y luego me di cuenta que no, el promedio del ecuatoriano es muy diferente al venezolano en muchos aspectos. Los chistes que hacía en Venezuela no los podía hacer ahí. ¿Ok? Fue gracioso porque mi hija estaba recién nacida y recuerdo que estamos en un hotel viviendo en un lugar temporal y queremos comprarle verduras, mi esposa, y frutas para sus sopas, etcétera. Y los nombres de todos los vegetales eran diferentes a los que nosotros conocíamos. Eran las mismas cosas, pero con otro nombre. Entonces, realmente no fue tan fácil. Hay que adaptarse a la parte cultural y eso nos afecta a todos. La historia.
¿Ok? El tercer punto es la historia, pero no digo la historia de tu país de nuevo, de Simón Bolívar y qué sé yo, sino es la historia, tu historia personal, tu cultura, tu historia, tu biología. Cuando digo historia personal me refiero a las cosas que te pasaron, cómo fuiste criado, las dificultades que tuviste, si fuiste persistente, si eres impaciente. Tu biología, no es lo mismo medir una dama que mide 2 metros, tiene algunas cosas que le incomodan de otro hombre que mide 1,50 m o una persona que tiene alguna marca en la, qué sé yo, todo el tema biológico nos hace vernos de una manera diferente. Las emociones que vivimos, las emociones, si somos personas emocionales o somos el nivel de nuestra inteligencia emocional, nuestro propio lenguaje, todos son elementos que se involucran en estos cambios. Y es importante para tener éxito tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos barreras mentales. Tiene un cliente que odiaba la presión que su jefe le ponía. Su reunión era todos los martes, tenía un one-to-one, como dicen, una reunión cara a cara con su jefe. Y cada lunes desde la tarde, esta persona estaba amargada, literalmente, pensando, ay, mañana tengo una reunión con el jefe. Y todos los lunes mandaba un mail diciéndole, no tengo ningún punto. ¿Crees que sea necesario que hablemos mañana? Y la persona respondía, sí, sí, hablemos. Y él, otra vez con esta reunión. Hasta que hicimos varias sesiones de coaching y se dio cuenta que lo que su jefe estaba haciendo era presionándolo porque confiaba en él y porque lo estaba preparando, probablemente, para ser su sucesor. Y cambió su actitud hacia él, cambió su relación, empezó a venir con café a las reuniones, le empezó a gustar y efectivamente al poco tiempo fue promovido a otra posición. Eh, el equipo, en el siguiente slide podemos ver tu equipo. Tú llegas a un lugar con una posición nueva, puede ser que sea un equipo de bajo desempeño, un equipo con diferente cultura. Cuando yo llegué, mi primera vez que llegué a trabajar a Indonesia, tenía una persona asistente que era asistente profesional en el trabajo y también personal, porque con una cultura tan diferente necesitamos una ayuda con mi familia para hablar con alguien de la escuela, para manejar un taxi, una necesidad, cualquier cosa que se nos presentara. Y recuerdo que mi hija cumplía años, mi única hija, yo estaba muy emocionado con mandarle unas flores y yo le pedí a ella varias cosas para que me ayudara con mi hija. Y la vi muy molesta, la sentía incómoda. Y cuando hablé con ella, me entero de que la religión que ella perseguía, o que su religión en ese tiempo, no celebraban los cumpleaños. Me dijo que porque en la Biblia no se celebran los cumpleaños, ella tampoco lo celebra. Y entonces, para ella, estar haciendo un trabajo para un cumpleaños le generaba un malestar, como que se estuviera violando un principio personal. Yo creo que tengo una conversación al respecto, pero el punto es que es una visión completamente diferente. Yo nunca había escuchado algo así en mi vida. Y por último, tenemos también a tu superior, ¿verdad? Que qué rico cuando tú conoces a tu jefe y él es el que te llama para su departamento o a otra empresa y es el que te llama y dice, no, quiero que te vengas a trabajar conmigo porque nos ha gustado trabajar juntos y tú sabes quién es. Pero eso es una, pocas veces pasa. A veces te pasa que tienes un jefe difícil, que tienes un jefe narcisista, como hemos visto en unos programas atrás, que tiene un estilo de liderazgo muy directivo, una persona que solo instruye, o peor todavía, las personas que son pasivas, que tú no sabes cuáles son sus claridades, tus prioridades, no tiene claridad en su comunicación, y eso es complejo, ¿verdad? Y todo esto te lo explico para que hagamos un poco, para que dimensionemos lo complejo que es realmente tener éxito. Es muy diferente sobrevivir a un nuevo puesto o lograr hacerlo bien, decentemente, que hacerlo con excelencia, que tener un éxito rotundo en un nuevo rol. Ahora bien, el centro de todo esto es justamente ese. ¿Qué podemos hacer para iniciar una nueva asignación con éxito? ¿Cómo iniciar una nueva asignación? Bueno, tengo 5 puntos. Primer punto, parece muy simple, pero es muy importante. Acepta la situación. Tú tienes que acortar una curva de aprendizaje. Como te dije antes, si tienes un rol directivo, no esperes que la gente espere por ti. Yo en todas mis expatriaciones, que fueron 6, yo en todas ellas, mis primeros 3 meses mínimo, me iba primero yo solo. Mi familia se quedaba haciendo su vida normal y yo me iba como a enclaustrarme en la oficina y hacía 2 cosas, trabajar y ir al gimnasio. Esa era mi rutina y de lunes a sábado, hasta que tú acortas y tomas control y entiendes. Entonces es importante, si no es una expatriación en tu casa, pero si cambias de trabajo, que aceptes que al inicio tienes que hacer un gran esfuerzo. ¿Cuál es el premio del trabajo excelente? Muy simple, más trabajo. Entonces mentalízate
que eso va a ser así, que es por un tiempo, pero que vale la pena. Y alinea tu familia y con otras prioridades. Evita que inicies con conflicto, evita iniciar un trabajo nuevo con otro proyecto, empiezas a estudiar y trabajar, te estás mudando o te estás casando y trabajando, entonces estás con una mentalidad que tienes un pie aquí y un pie allá, realmente no es muy útil. Así que te sugiero que aceptes que es un reto que requiere mucho esfuerzo. Segundo, enfócate en la misión y no en cómo te ves. Uno de los grandes problemas que yo veo en muchos jóvenes, sobre todo por mucha gente, están muy preocupados por ellos mismos y no por aquello que van a hacer. Y eso, ¿sabes qué? No es que sea malo o que sea bueno, no es que estoy criticando eso, sino que te quita energías. La persona está en una reunión y está preguntándose, ¿qué debo decir? Ah, no puedo quedar callado, tengo que decir algo. ¿Qué será? Porque si no, ¿cómo quedo? Estás gastando energía cerebral en vez de estar presente en la reunión, disfrutando la reunión y aprendiendo. Si eres curioso, si tienes deseos de mejorar, si haces preguntas, vas a tener éxito. Entonces, enfócate en la misión. Conocí una persona, un líder en mi país, que decía que en una reunión es mejor no hablar y parecer tonto que hablar y demostrarlo, o hablar y confirmarlo, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado. No te preocupes tanto por cómo te ves. Tú no estás allí, a menos que tu nuevo trabajo sea que tú eres la marca, eres el modelo, la modelo de una marca de ropa, ok. Pero si tu trabajo es más intelectual, despreocúpate un poco de tanto cómo te ves y enfócate más en cumplir la misión, porque al final del día, para eso que te tienen allí. Tercer punto, esto es bien interesante. Pregúntate, ¿qué necesito ver que no estoy viendo? Esta pregunta suena rara, me vas a decir, pero bueno, ¿cómo voy a ver lo que no estoy viendo? Bueno, el punto es, de nuevo, al tener un diferente nivel, tú tienes que empezar a ver qué son las cosas que yo no acostumbraba a hacer que ahora debo hacer. Y cuáles son las cosas que acostumbraba a hacer que quizás ya no necesite hacer. Tienes que estar constantemente en el cuadrante de lo importante. Quizás ahora el trabajo es más relacional que antes. Antes eras tus sistemas y tus proyectos y todo iba en línea, todo era un proceso. Ahora es más abstracto. Las discusiones son diferentes, es más de estar con la gente, es más estratégico. Quizás antes estabas muy en el presente, en el cierre de mes, y ahora tienes que estar pensando constantemente en los próximos años, porque estás en un proyecto nuevo, son cosas diferentes. Quizás antes lidiabas con tus clientes, ahora también tienes instituciones, o tienes fundraiser, ¿verdad? Estas personas que reúnen dinero, o tienes que interactuar con los medios de comunicación, o con los auditores, o con los bancos. Tienes que preguntarte, ¿qué cosas de mi pasado? Es bueno que tengas mentores, ¿verdad? Ojalá tengas un mentor que te ayude, mejor si tienes un coach, pero si no lo tienes, pregúntate, ¿qué me puedo estar faltando? En una buena carrera, un nuevo reto siempre es un complemento, no es una continuación, no es una línea que va así, sino que tenías unas habilidades y ahora quieres desarrollar otras. Son complementarias, no es una continuación. Entonces tienes que acostumbrarte a incomodarte. Atrévete a incomodarte, explora lo nuevo. ¿Ok? Cuarto punto, enfócate en lo que no eres experto. Vamos a poner el caso, tú has trabajado 10 años trabajando en ventas, y eres el mago en ventas y conoces a la gente y los productos y todo. Y te da una asignación ahora, un nuevo rol que se llama, o eres un gerente de una franquicia o un gerente de comercial y tienes que ver con ventas y con marketing, con estrategias institucionales, o tienes que ir a hablar con el gobierno. No caigas en la trampa como estás nuevo, querer lucirte en lo que ya conoces. Entonces estás ventas. Al contrario, quítale un poco la visibilidad a ventas porque es lo que tú conoces bien, ponga gente capacitada y enfócate en lo que no conoces, en lo que no eres experto, enfócate en lo desconocido. No caigas en esa trampa. Inclinarnos a lo conocido es un sesgo cognitivo. Nuestra mente generalmente se inclina incluso a tomar decisiones en el área que conocemos. Tienes que atreverte a quitarte eso y moverte a las otras áreas donde realmente necesitas aprender y traer una visión diferente. Y por último, disfruta, suéltate, deja que salgan los talentos, despreocúpate tanto de tu imagen, enfócate en la misión, conéctate con la gente, ten una energía motivadora, estás en un puesto nuevo, es una bendición, es una gran oportunidad que Dios te da, puedes hacer cosas nuevas, es una experiencia que te va a enriquecer. Trátalo de ese modo, no lo veas como una tensión, como que, ¿cómo quedo yo? Quita un poco los ojos de ti.
Entonces, vamos a repasar rápidamente los 5 puntos. Acepta que es un reto y requiere esfuerzo. Dedícate, sabe, asigna un tiempo hasta los próximos 5 meses. Habla con tu esposa, con tus hijos, voy a estar llegando más tarde, vamos a vernos los fines de semana. Yo no sé lo que tengas que hacer, pero es bueno que te mentalices de una vez, no tengas ese conflicto. Segundo, enfócate en la misión y no cómo te ves. Preocúpate más de la misión y menos de ti. Pregúntate qué necesitas ver que no estás viendo. ¿En qué áreas podrían venir, por dónde pueden venir los disparos y yo no estoy, dónde puede saltar la liebre y yo no estoy atento todavía? ¿En dónde me tengo que preparar? Cuarto, enfócate en lo que no eres experto, aprende lo que es nuevo, lo que es retador para ti y, por supuesto, disfruta el cambio. Ahora bien, una nueva asignación siempre es retadora. Es imposible que no lo sea. Ya sea que sea un cambio de una empresa, un movimiento lateral en la misma compañía, una promoción a un puesto superior, un cambio de rol, como dije antes, que seas regional y ahora seas local, o que ya eres local y ahora eres un rol global. Eres responsable de un producto de marketing de un producto a nivel mundial. Son diferentes visiones o incluso que a veces tengas que reubicarte geográficamente. El punto es que a partir de cierto nivel debes desaprender. Lo que te trajo hasta este punto no te va a llevar necesariamente, no necesariamente te va a llevar más arriba. El oxígeno se pone un poco más pesado y tus acciones tienen que ser un poco más estratégicas. No se trata ahora tanto de cuánto sabes, sino de descubrir lo que no sabes. No se trata tanto de lo que sabes, sino de lo que sabes, cómo lo comunicas y cómo inspiras a los demás. No se trata de tanto de dar instrucciones, sino de apuntar a la misión y de sacar lo mejor de cada miembro de tu equipo y movilizarlo incluso a tus superiores. ¿Cómo? Sirviendo, sirviendo y sirviendo. Yo quiero invitarte, si tú estás esperando un cambio, si estás buscando un cambio o acabas de tener uno, necesitas ayuda para navegar exitosamente en esas aguas turbulentas. Y aquí te dejo mis datos, ¿verdad? Para que me contactes. Una cosa es que tú sobrevives al cambio, ya lo logré, o que salgas regularmente bien. Y otra cosa es que lo hagas con excelencia, que desde el primer día se vea tu capacidad, se vea que estás en control, que a pesar de que es algo nuevo, tú estés cómodo en lo incómodo y tengas éxito. Así que te invito a que me contactes. Hacemos una sesión completamente gratuita y evaluamos cómo te puedo ayudar. Te aseguro que vas a tener un altísimo retorno en tu inversión. ¿Ok? Eso es lo que tenía para ustedes hoy, que se me hizo un poquito más largo el programa, pero espero les haya gustado. Y como siempre me despido con mi frase, recuerda que identificar una barrera es el primer paso para derribarla. Hasta el próximo programa.